Listo. Buenos días a todos, gracias por estar conectados aquí. Vamos a transmitir el día de hoy y vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Sí? ¿Me permiten, por favor, un ratito? Las diapositivas se pueden observar, ¿me confirman? ¿Sí? Sí, listen. Ya, listo. Bueno, el día de hoy, empezando con la unidad número 5, vamos a hablar de un tema muy importante en lo que tiene que ver con la temperatura, ¿no? Con la temperatura del vehículo. Vamos a detallar cada uno de ellos para, en este caso, poder verificar y comprobar a cuántos grados trabaja lo que es este sistema. Vamos a ver. Antes de empezar, ¿no? Quiero, por favor, que me dé lectura lo que es en esta parte, sí, un mensaje que tenemos, ¿no? La señorita Paz, por favor. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Sí. Albert Einstein. Bueno, un mensaje que nosotros tenemos el día de hoy para poder reflexionar. Continuemos. Bueno, el día de hoy tenemos lo que son las actividades de aprendizaje. El día de hoy vamos a analizar el indicador de temperatura, su trabajo, su resistencia y el diagrama de conexión. Sí, recuerden que es muy importante en esta parte, ¿no? Lo que es la parte del diagrama, porque nosotros aquí vamos a determinar lo que es la conexión y a su vez cuál es el voltaje que puede en este caso, ¿no? Llevar lo que es un sensor de temperatura. Vamos a ver en la parte de acá, ¿cuáles son los temas a tratar? Tenemos lo que es un indicador de temperatura, sí, tenemos trabajo del indicador de temperatura y tenemos lo que es su medición de su resistencia y su diagrama. Vamos a ver. Bueno, antes de empezar, nosotros sabemos que en todo vehículo tenemos un panel de control, ¿sí? Tenemos un panel de control y en este panel de control nosotros vamos a detallar el elemento principal, ¿no? Como ustedes pueden observar en la imagen, vamos a detallar este componente que se llama, ¿sí? Que se llama medidor, ¿sí? O indicador de temperatura. Este componente que ustedes pueden observar en la parte de acá. ¿Sí? Todo vehículo que ustedes pueden observar tiene este panel, ¿sí? Este panel, en este caso, este panel de control. O como también se lo conoce como un instrumento de medida y control, que son todos los componentes que ustedes pueden observar en la parte de aquí. ¿Sí? Vamos a observar y vamos a detallar cada uno de estos componentes. Recuerde que es muy principal. Al momento de que el vehículo empiece a funcionar, nosotros damos arranque, ¿sí? Estos componentes, como ustedes pueden observar, ¿sí? Cada indicador de temperatura va a empezar a trabajar. Recuerde que nosotros vamos a detallar este componente que ustedes pueden observar en la parte de aquí. ¿En qué nos vamos a enfocar? En este componente, que es el indicador de temperatura. Este que está aquí, en este componente. ¿Sí? Todo vehículo va a tener un indicador. ¿Sí? Un indicador de temperatura. También va a tener un indicador para las revoluciones por minuto. También va a tener un indicador para el kilometraje y también un indicador para lo que es la parte del combustible. ¿Sí? Este indicador me permite a mí, ¿sí? controlar la temperatura que tiene el vehículo. Vamos a detallar cada uno de ellos. Para ello vamos a detallar este componente que nosotros podemos observar en la parte de aquí, que es el medidor, ¿sí? O en este caso indicador de temperatura. ¿Qué es lo que hace este indicador de temperatura? Es un instrumento que permite procesar la señal del sensor en temperaturas bajas y en temperaturas altas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a detallar en esta parte? El componente indicador de temperatura que nosotros tenemos en la parte de aquí. ¿Qué me dice? Que este instrumento permite procesar la información de señal que tiene a altas y a bajas temperaturas. Entonces, este componente va a receptar la información que tiene, si a cuántos grados está el refrigerante, ¿sí? Y aquí me permite controlar, de la parte de acá arriba, me permite controlar la temperatura, que en este caso, no, la temperatura que puede tener un motor cuando está en perfectas condiciones es de 80 a 90 grados, si estamos claros. Y en este caso también puede ser según lo que es la parte de la marca, ¿no? Puede ser también. También me dice que mide todos los componentes del sistema de refrigeración. Se encuentra en un buen estado, que en este caso vamos a tener que todos estos componentes, sí, que todos estos componentes hacen la función y
me permite a mí controlar los siguientes que les voy a mencionar. Entonces nosotros tenemos aquí que estos componentes a la vez me permite controlar a través de este manómetro, ¿sí? O de este indicador de temperatura, me permite controlar, ¿sí? Lo que es la parte también, en qué estado se encuentra lo que es un componente como es el radiador, ¿sí? Sí, el radiador también me permite también observar lo que es también la bomba de agua, también lo que es el termostato y también lo que es el electroventilador y las mangueras. Entonces, este componente que ustedes pueden observar aquí, este componente como indicador de temperatura, me permite a mí también monitorear todos estos componentes que ustedes pueden observar en la parte de acá. ¿Sí estamos claros? Estos Dice componentes Orlando son una iguales. pregunta, por favor. ¿Me permite ahí como una pregunta? Sí. Bueno, primero pedirles de favor que desconecten su audio a los que estamos con ruido, por favor. ¿Ya? La pregunta dice de Luis Pilatuña. Dicen, ¿qué podemos hacer en el caso de que se dañen los marcadores? O el marcador serían los indicadores, ¿no? O en este defecto, ¿por qué se dañan? O en su defecto, ¿por qué se dañan? O sea, ¿qué podemos hacer cuando se dañen? ¿Y por qué causas son las que se dañan estos indicadores? Gracias, dice. Ya. En lo que se daña este indicador de temperatura es normal, ¿no? Es normal, en algunos casos es normal. Y sí se puede reemplazar. Sí se puede reemplazar. Anteriormente sigue habiendo este componente, lo que es este indicador, que es en este caso es analógico. Es analógico y nosotros podemos observar que tiene una aguja. Este componente sí se lo puede reemplazar. Sí se lo puede reemplazar en algunas marcas de vehículos y en algunas marcas de otros vehículos no. Porque recuerde que este componente, ya la misma casa, esto hace que este componente ya sea en este caso una sola pieza y no se pueda reemplazar. ¿Por qué se daña? ¿Cuál es la avería? ¿Por qué se llega a dañar este componente? Este componente se llega a dañar según, en este caso, el funcionamiento que tenga. O sea, como ustedes pueden observar, al momento que se pone en contacto, esto va a estar girando de arriba hacia abajo. Entonces, esto es normal que en algunos casos se dañe. ¿Se dañe por qué? Se daña porque internamente existe lo que es la parte del polvo, ¿sí? O a través también puede ser que sea la humedad que tiene internamente y eso hace que los componentes que tengan internamente, ¿sí? A la vez se sulfaten y esto hace que este componente se queme, ¿no? Se queme. ¿Sí? Vamos a la otra parte. Me dice también que este indicador de temperatura me dice que detecta el nivel de temperatura que se encuentra en el motor. Bueno, normalmente nosotros podemos observar que en este indicador de temperatura, ¿sí? La temperatura normal que nosotros vamos a poder observar aquí es cuando empieza a funcionar este componente. Cuando, en este caso, nosotros encendemos el motor y automáticamente nos empieza a marcar aquí lo que es la parte del nivel. Entonces nosotros vamos a tener que aquí va a tener un nivel, ¿sí? Que sería de 15 grados. ¿Sí? Automáticamente Perdón, hice una nosotros vamos pregunta a tener aquí. un nivel que es de 15 grados. ¿Sí? 15 ¿Se puede? grados. Y en la parte de Dice, acá vamos a tener que tiene 60 grados. Mande. una pregunta ahí dicen. No sé si es correcto o no la pregunta, pero le comparto. Elvis Ango dice, ¿por qué al encender el vehículo la temperatura sube inmediatamente? ¿Es correcto o incorrecto de pronto la pregunta o de pronto la inquietud? ¿Sube inmediatamente la temperatura al encender el vehículo? Ya, no es normal, no. Recuerden que no es normal. Bueno, en algunos casos la computadora está programada. En algunos casos nosotros podemos observar que esta temperatura que está aquí automáticamente sube y baja. Entonces eso es normal. Pero ¿qué pasa si en este caso no? Eso es normal. Si en este caso vamos a ver que nosotros recién en la mañana vamos a encender este componente, automáticamente ustedes van a poder observar que alguna de las marcas de los vehículos va a hacer este funcionamiento, ¿no? Va a haber esta pequeña función que va a tener. Entonces va a subir la pluma y otra vez baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que automáticamente está indicando la temperatura donde se encuentra. Pero ¿cuál es la otra pregunta que decía? Me dice que si es normal que automáticamente se quede en esta temperatura que podemos observar acá de 100 grados. No. Si en este caso nosotros encendemos en la mañana, si automáticamente se queda en esta temperatura de 100 grados, ¿qué quiere decir? Que automáticamente tiene una avería. Esa avería que nosotros podemos encontrar o esa avería que nosotros podemos detallar en la parte de aquí, ¿sí? Se va a poder verificar lo que es la parte del sensor. Recuerde que eso más adelante vamos a detallar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros encontramos al momento de encender el vehículo que este indicador de temperatura se sube
a los 100 grados, ¿qué quiere decir? Que automáticamente está con una avería. Esto pasa cuando el carro recién se enciende. ¿Sí? Cuando en este caso recién se enciende, es normal que la temperatura llegue a los 15 grados, ¿no? Dependiendo la temperatura ambiente que nosotros tengamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Vamos a detallar la otra parte. En la parte de acá, vamos a seguir detallando uno de los componentes. Bueno, aquí vamos a despejar las dudas que nosotros tenemos. Vamos a despejar las dudas que nosotros tenemos en lo que es la parte, ¿sí?, del trabajo, cómo funciona este indicador de temperatura. Nosotros en la parte de acá vemos lo que es la parte del indicador de temperatura, ¿sí? El indicador de temperatura, vamos a ver que en la parte donde dice azul es la parte mínima que tiene, si en este caso va a tener unos 15 a 20 grados. Cuando nosotros nos ubicamos en la mitad, va a tener alrededor de 60 grados. Si nosotros nos ubicamos en la parte de acá, ¿sí?, va a tener una temperatura de 100 grados en la parte de aquí, donde le estoy indicando, ¿sí? Y en la parte de acá, nosotros vamos a ver que cuando tiene una anomalía, automáticamente, ¿qué va a pasar? Automáticamente, cuando indica en la parte roja, va a indicar que hay un sobrecalentamiento. Entonces, nosotros normalmente la temperatura que debe tener este componente es alrededor de 90 a 100 grados, dependiendo la marca del vehículo. Sí, entonces, para ser claro, les voy a indicar en esta parte de lo que tiene que ver, ¿sí?, en lo que tiene que ver en el sistema de refrigeración. Vamos a detallar. Entonces, ¿cómo funciona este componente? ¿O cómo está detallado? Este componente funciona de la siguiente forma. Vamos a detallarle cada uno para que ustedes tengan lo que es la parte bien claro en este sistema, ¿sí? Vamos a detallarle cada uno, por favor. Entonces, nos ubicamos en la parte de aquí, ¿sí? Este componente que nosotros podemos observar se llama bulbo sensor de temperatura. Este componente trabaja en conjunto con lo que es el medidor, ¿sí?, o indicador de temperatura, ¿sí? ¿Qué hace este componente? Este componente controla lo que es la parte del refrigerante, ¿sí? Controla lo que es la parte del refrigerante. Según los grados que tenga, este componente le va a indicar al indicador de temperatura a cuántos grados se encuentra lo que es la parte, ¿sí?, del agua. Sí, quiero que quede muy claro esta parte, no se vayan a confundir. En esta parte me está diciendo que automáticamente me va a indicar a qué temperatura está el agua. Entonces, este funcionamiento tiene, ¿sí?, en lo que es la parte del refrigerante del agua. Entonces, va conectado a esta conexión, ¿sí?, a esta conexión que me indica lo que es la parte del sensor de temperatura. Ya, en la parte de acá, nosotros podemos observar que acá el componente que nosotros podemos observar en la parte de acá, este que está aquí, que es un thermo switch, controla lo que es la temperatura del motor. Si estamos claros, este que está aquí controla lo que es la temperatura del motor. Sí, el componente que está aquí, este. Y el de acá controla lo que es la parte, sí, controla lo que es la parte del agua, en este caso, no, el refrigerante que tiene el motor. Entonces, nosotros podemos observar que este componente que está aquí, el sensor ST, es aquel que controla lo que es la parte de lo que es a cuántos grados está el motor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que automáticamente al momento que llega a los 90 grados, vamos a hacer una referencia, llega a los 90 grados y automáticamente, ¿qué va a pasar? Este le manda la señal a lo que es la parte de la computadora. Y la computadora, sí, está detectando que el motor llegó a los 90 grados. Una vez que llega a los 90 grados, automáticamente ustedes han visto que empieza a activarse estos componentes, como tenemos aquí, el electroventilador. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente llegó a los 90 grados, como está indicando acá en la flecha del manómetro, sí, automáticamente, sí, me permite encender lo que es la parte de los electroventiladores. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Así es como funciona este componente. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que llega a los 90 grados, o dependiendo de la marca del vehículo, 100 grados, automáticamente este componente que está aquí va a empezar a trabajar y automáticamente va a empezar a darle la señal para que se activen los electroventiladores. ¿Sí estamos claros? Entonces, ahí es cuando empieza a funcionar. Entonces, la temperatura que teníamos de 90 grados, ¿sí?, llegó a los 90 grados, automáticamente esa temperatura que voy a tener ya no va a estar en 90 grados, sino que automáticamente va a estar en 70 grados, porque ya automáticamente le enfrió al sistema de refrigeración. ¿Sí estamos claros? Entonces le enfrió lo que es la parte del sistema de refrigeración.
¿Sí? Sí, una pregunta, por favor. Jonathan Dígame. Flores. Dígame. Ya. Pero en el caso de que no abra el termostato, ¿qué pasa? Sí, en el caso que no abra el termostato, aquí va a haber una obstrucción. En la parte de aquí, si no abre el termostato, automáticamente va a haber la avería que los electroventiladores no se van a activar. Porque recuerde que estos ventiladores captan la señal. Si capta la señal, ¿a cuántos grados debe activarse? Los electroventiladores. En este caso, no se abre el termostato, porque recuerden que el termostato, ¿a cuántos grados se abre? A 90 grados o a 100 grados, dependiendo de lo que es la marca del vehículo. Si nosotros vamos a verificar o cogemos un manual, nosotros podemos analizar que en esta parte de lo que es el termostato, sí se abre a los 90 o 100 grados. ¿Qué pasa si no se abre? ¿Qué quiere decir? Que automáticamente la válvula que tiene internamente este termostato está averiada. Entonces, por ende, no le permite la circulación a todo lo que es la parte de refrigerante para que se activen estos componentes. Estos componentes que nosotros tenemos en la parte de aquí, como es el termoswitch y el otro que es el bulbo sensor de temperatura. ¿Sí estamos claros? Ya, en la otra parte, vamos a detallar algo muy importante. En la parte de acá nosotros también podemos observar que cómo poder medir lo que es la parte de la resistencia. Su resistencia siempre se va a medir de esta forma. Más adelante les voy a detallar esta parte para que ustedes puedan observar y también puedan concluir lo que es el proceso de medición de esta resistencia. Normalmente una resistencia de este bulbo sensor que tiene solo un conector, me debe marcar de 500 grados según, también en este caso, según lo que es la marca del vehículo. Y en la parte de acá, lo que es el sensor ST, me tiene que marcar esta resistencia de 4.33. Entonces, en este caso, aquí me marca una resistencia baja, sí, que es alrededor de 500 ohmios. Y en la parte de acá me marca una cantidad que es de 4.33 kilo ohmios. Entonces, en la parte de aquí podemos ver que es una resistencia baja y en la parte de acá es una resistencia más alta, ¿sí? Vamos a detallarles lo que es en la parte de acá. Sí, en lo que es la parte de aquí tenemos algo muy importante. Tenemos su diagrama de conexión del indicador de temperatura, ¿sí? Antes de ello, por favor, de lo que viene esta conexión del diagrama de temperatura, ustedes van a realizar o van a contestar las siguientes preguntas que ustedes pueden observar en la parte de acá abajo. Me dice, para los señores del paralelo A, para tercero A, para tercero B y para tercero C. Vamos a detallar cada uno de estas preguntas que nosotros vamos a poder observar en la parte de aquí. Para ello, yo les voy a indicar cómo podemos comprobar lo que es la resistencia que tiene este componente. Vamos a darle paso a lo que es la parte de la cámara de acá para que ustedes puedan, en este caso, detallarnos. Vayan contestando, por favor. En la parte de acá abajo, ¿Respondemos en el chat mismo? vayan contestando, por favor, todos. ¿Respondemos en el chat? Sí, en el chat, por favor. Vayan contestando. Ya. Ya, les explico, por favor, esta parte del diagrama. Bueno, aquí en la parte del diagrama nosotros tenemos un componente principal, como ustedes pueden observar, es el indicador de temperatura. Este indicador de temperatura que ustedes pueden observar acá, ¿sí? Se va a conectar a través de unas señales que son bien importantes. Bueno, en lo que concierne lo que es la parte de las señales, ustedes pueden observar que es algo de una conexión muy básica. Sí, una conexión muy básica que en la cual ustedes pueden conectarle y este se puede aplicar a cualquier vehículo que nosotros tengamos. Ya, en la parte de acá primero vamos a detallar lo que es la parte de esta conexión del diagrama en una conexión real que nosotros podemos, en este caso, detallar. Tenemos lo que es de la parte del switch. Sí, en lo que es la parte del manómetro, ustedes van a encontrar, sí, que este manómetro va a venir con una señal que es positiva. Esta señal positiva va a generar 12 voltios que viene de la parte del contacto, ¿sí? Y la otra señal que ustedes pueden observar viene de lo que es la parte del bulbo sensor. Entonces, una señal se conecta que es de contacto y la otra señal viene a lo que es la parte del bulbo sensor, ¿sí? Y la otra señal que viene en la conexión es una señal a tierra, ¿sí? Es una señal a tierra. Entonces, automáticamente, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja? A medida que esta resistencia que nosotros tengamos aquí, a medida que esta resistencia nosotros empieza a calentar, automáticamente esta resistencia va a empezar a emitir una señal de voltaje, ¿sí? Bien pequeña, y automáticamente me va a indicar a cuántos grados se encuentra lo que es la parte de la temperatura.
la temperatura del refrigerante. Recuerden que están midiendo lo que es la parte de la temperatura del refrigerante. ¿Sí? Vamos a detallar en la